Pero te pones tú un poco más para acá, el ordenador. Esto, ¿verdad? Eso, y así ya más. Pasarlo con la... Sí, Ya te tienes que eso. poner esto, Tere. Pero ahora primero Ana. Mar. Muy bien, bueno, pues... Pásale. Este mejor, ¿no? Es que son los dos porque por el streaming necesitamos. Bueno, comenzamos el programa científico del encuentro con una mesa en la que hemos invitado a 3 de las profesoras que han pasado y que todavía participan en el diplomado. Yo creo que desde la primera edición, las 3. Las voy a presentar, aunque no necesitarían presentación, pero sí quiero hacer mención a cada una de ellas. En primer lugar va a intervenir Teresa Ortiz. Teresa, como sabéis, es profesora de la Universidad de Granada, catedrática de Historia de la Ciencia, primera catedrática en género, concretamente, ¿no?, en Historia de Género, y una de las fundadoras del Instituto, ahora llamado Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y del Género de la Universidad de Granada, anteriormente Seminario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de Granada, y una de las personas que con su participación, con su entusiasmo, con su constancia, ha contribuido a que este diploma pues sea un diploma con título universitario reconocido por la Universidad de Granada como título propio. Ella va a hacer una intervención llamada Tendencias de investigación en género, historia y salud. En segundo lugar va a intervenir María Teresa Ruiz Cantero. María Teresa es médica salubrista, es catedrática de Salud Pública y Medicina Preventiva de la Universidad de Alicante y también una de las personas que ha participado desde el inicio en este programa formativo y en otros también, relacionado con el género y la salud. Participamos en su momento en la red de investigación de salud y género financiada por el Carlos III y ahí empezamos a cuajar una colaboración mutua pues que continúa en la actualidad y espero que continúe también en el futuro en relación a todos los temas relacionados con género y salud. Ella concretamente, dentro de sus distintas líneas de trabajo, hoy va a intervenir hablando de sesgos de género en la atención y concretamente de innovaciones en las espondiloartropatías, de cómo sexo y género interactúan. Y finalmente va a intervenir Ana Delgado. Ana Delgado, profesora, no digo ex, profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, aunque actualmente jubilada, felizmente jubilada, según ella, ¿verdad? Para las demás no ha sido tan feliz que se jubile, pero en fin. Ana ha participado también desde el inicio en este diploma, durante sus años de trabajo en la escuela, participando como miembro del grupo de género y salud de esta escuela, colaborando mutuamente en distintos programas formativos, proyectos de investigación, proyectos de intervención, y dentro de sus líneas de trabajo ella va a hablar de la adaptación de las mujeres a la transformación del sistema social. Yo quiero agradecerle a las 3 estar aquí con nosotras hoy y bueno, sin más, doy la palabra a Teresa Ortiz. Yo me lo voy a tratar aquí un poco. Muy bien, muchas gracias por la presentación, María del Mar. Estoy muy contenta de estar aquí, muy agradecida porque hayas organizado este encuentro. Y para mí es una satisfacción, es un privilegio poder compartir esta jornada con tantas compañeras, compañeros, amigas, alumnas o exalumnas y exalumnos, ¿no? Es estupendo volver a vernos y la verdad es que me siento muy feliz. Mi vinculación con este diploma va más allá de la docencia que imparto desde los inicios del mismo, como ha dicho María del Mar.
en colaboración por parte del Instituto de Estudios de la Mujer con mi compañera Nuria Romo, que es profesora de Antropología Social y que hoy no está aquí, está ahora mismo en la Universidad de Buenos Aires y os manda un abrazo y muchos recuerdos a todo el mundo. Digo que no solamente se limita a esta docencia, sino que está muy cercana también al grupo de investigación al cual pertenezco, al cual pertenece Nuria, al cual pertenece también Ana Delgado y al cual pertenece, y que las tres somos todavía profesoras de este diploma, y al cual pertenecen también jóvenes investigadoras de distintas disciplinas que han realizado también como alumnas este diploma, como Lorena Saletti, Patricia Navarro, Gloria Álvarez y Ágata Ignaciu, que va a hablar hoy, precisamente va a intervenir al final de la mañana. En este grupo de investigación vinculado al instituto, como os decía, y de carácter interdisciplinar, una de las líneas que consolidamos precisamente todas las personas que he mencionado es la de género y salud, y en el aspecto histórico, en la parte histórica, quienes participamos somos Ágata y yo. De hecho, mi docencia en experta ha estado siempre ligada a la historia de la medicina, historia de las mujeres en la medicina y a la introducción también de conceptos teóricos desde el feminismo académico. El recurso a la historia en las disciplinas no historiográficas, en diplomas como este, que no es de historia específicamente, tiene entre sus objetivos estimular o coadyuvar a desarrollar una capacidad crítica, una capacidad de hacerse preguntas, de poner en cuestión certezas, de construir opiniones fundamentadas y pensando que la mirada al pasado o el distanciamiento desde aquí, mirando al pasado, pues nos facilita aprender a estimular esa capacidad crítica. En mi exposición voy a hacer una breve síntesis de las aportaciones de la historia al campo de lo que denominamos género y salud y de las tendencias de investigación histórica, deteniéndome en algunos resultados recientes. Quiero recordar que la historia en general y la historia de la medicina y de la salud en particular, la historia que se escribe y que se difunde en cada momento y en cada contexto, nos permite saber tanto del pasado como del presente en el que esta historia se está haciendo. Mediante la investigación histórica podemos recuperar, analizar e interpretar hechos del pasado que nos interesan hoy y que nos interesan en la medida que nos ayudan a entender o quizás simplemente a cuestionar, a ser críticos, ¿no?, con algunos aspectos de nuestro presente. La mirada al pasado no solo nos permite conocer hechos que sucedieron tiempo A, conocer anécdotas, historias, ¿no?, sino quizá más importante, a través del análisis de esos hechos, lo que nos permite imaginar y dar base a nuevas formas de explicar, de conocer y de transformar nuestro presente. Incluso diría que también nuestro futuro inmediato. Si no lo pensara, no me dedicaría a la historia, supongo. Al mismo tiempo, y en una constante retroalimentación, las preguntas que nos formulamos hoy nos sirven también para interpelar al pasado y para buscar temas e hipótesis de investigación que sean hoy socialmente significativos, que sean socialmente pertinentes. Y bien, por cierto, que no he puesto esto. ¿Qué temas nos interesan hoy? A ver, está aquí. ¿Qué temas nos interesan hoy? ¿Qué temas nos interesan a comienzos? No, perdonar. A comienzos del siglo XXI. He puesto ahí una lista que ahora voy a ir desglosando sobre la base de algunos trabajos en los que hemos escrito más detenidamente sobre este tema muy recientemente, Montserrat Cabré y yo.
Bueno, la recuperación de figuras y el trabajo de mujeres que en un pasado más o menos más remoto o más cercano destancaron en algún aspecto relacionado con la medicina y la salud ha sido una constante a lo largo de toda la historia de la medicina con perspectiva feminista que se empezó a hacer hace más de un siglo. Pero desde en los años 80 y 90 se empezó a estudiar ya no solo a las grandes autoras, a las grandes figuras, a esa trota de Salerno medieval que ya creo que todos y todas conocéis, o a esa Elizabeth Blackwell o a Martina Castells, que fue una de las primeras doctoras en medicina española, o a las distintas matronas que fueron autoras de libros. Se empezó ya a estudiar no solo a esas autoras más o menos legendarias, sino que se puso el énfasis también en el papel y la actividad y el trabajo que habían desarrollado mujeres de a pie que se dedicaron a sanar, a curar, a cuidar, que fueron médicas, estudiar sus trayectorias vitales y laborales y la forma en que construyeron identidades profesionales, cómo se asociaron o no, de qué manera se integraron en una profesión masculina o de qué manera se reforzaron en una profesión femenina, por ejemplo, en el caso de la matronería, pero amenazada continuamente desde fuera, es decir, mujeres corrientes, mujeres de a pie, profesionales o simplemente mujeres con un conocimiento no científico que fueron conocidas en su tiempo, pero que no hicieron como grandes hazañas como para que pasaran fueran recogidas en esas historias de grandes hechos. Se ha prestado también atención a la experiencia ya de esas mujeres, ¿no? a cómo construían su subjetividad, ya he dicho que también como sus identidades, y no solamente de profesionales, sino también de pacientes. El buscar en registros, en diarios, en cartas, en cualquier vestigio del pasado, la voz de esas mujeres que sufrieron enfermedad y que tuvieron relaciones con médicos y con otras sanadoras, está siendo importante en estos trabajos de investigación histórica actuales. También se está trabajando ya en las formas de agencia, de resistencia, de denuncia, de cómo también las mujeres se han organizado, y de esto hablaré luego con un poco más de detalle, para desafiar o hacer propuestas alternativas de atención y de interpretación de los problemas de salud de las mujeres, que sean alternativos al sistema médico, científico, y esto es también un campo interesante del cual, como os digo, os hablaré a continuación, un poco más. Se han trabajado mucho el conocimiento de las mujeres, tanto científico como no científico. Y esto es muy importante porque este conocimiento no científico sobre el cuerpo y la salud es algo que se está desarrollando mucho en este siglo, en la investigación historiográfica en este siglo, precisamente cuestionando, desafiando las categorías de conocimiento experto que se adjudica exclusivamente al conocimiento técnico o de base científica, el conocimiento que se empieza a crear en las universidades en la Edad Media, y a cuestionar, que ese sea el conocimiento experto, y plantear que ha habido y hay otros conocimientos expertos que están vinculados a tradiciones femeninas o tradiciones de mujeres que fuera de ese saber científico han generado un conocimiento útil en su tiempo para sus coetáneas y coetáneos, ¿no? Y que también debemos considerarlas como expertas en la materia, aunque no fuera sobre la base de un conocimiento científico. Sobre la historia, aspectos de la historia de la sexualidad de las mujeres, de las sexualidades, de la intersexualidad y de las políticas de salud, también hay unos trabajos interesantes, como sobre la anticoncepción, aborto y la agencia de las mujeres en el campo de la salud, que es algo que voy a desarrollar ahora.
porque sobre este tema, igual que sobre lo siguiente, discursos y tecnologías médicas, es lo que yo he estado trabajando en estos 8 años. Justamente empecé el mismo año, el 2008, con un primer proyecto sobre temas de historia de la anticoncepción, y ahora pues os quiero contar alguna cosa. Bueno, esto era el... ¿Dónde estaba? Aquí había. ¿Por qué? Si os decía que durante estos 8 años yo he trabajado en 2 proyectos consecutivos que han estado financiados por el Ministerio de Ciencia, primero por el Ministerio de Economía, cuando ya desapareció el de Ciencia, después relacionados con la historia de la anticoncepción en el franquismo y en la transición democrática. En el primero lo que hicimos fue estudiar el movimiento social, no solamente médico, sino médico, feminista, político, que tiene lugar y que converge a comienzos de la transición democrática, en el año 78, en la creación e integración en el sistema sanitario de la planificación familiar. Bueno, pues los antecedentes de esto que está pasando durante los últimos años de franquismo, ¿no? Quién está colaborando en esos, para que eso sea posible. Y en el segundo, básicamente, esto es mucho, y en el segundo proyecto cambiamos un poco el énfasis y ya no estudiamos tanto los movimientos que tienen lugar en España, o el movimiento de esos distintos sectores que tienen lugar en España en pro de estimular lo que se denominó planificación familiar y que podríamos llamar como acceso a la anticoncepción, para estudiar más las experiencias de las mujeres que habían pasado precisamente que habían vivido en esa época y que se habían visto y que se habían encontrado en el dilema o en la situación, en la dificultad muchas veces, ¿no?, de buscar, encontrar métodos anticonceptivos. También durante este tiempo, bueno, estas son estas del proyecto. También durante este tiempo he tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto europeo en el cual hemos estudiado, nos hemos acercado a los medicamentos con una perspectiva de género. El trabajo ha sido muy interesante y esta tarde Ágata yo creo que hablará algo de concretamente lo que hemos trabajado y ella en su tesis sobre la píldora anticonceptiva. Es una historia de la píldora que es una historia social y cultural. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que se entiende el medicamento, la píldora en este caso, los medicamentos en esta red que trabajábamos, Género y Salud. Por cierto, en ese proyecto, en ese workshop del Gender Drug Standards también tuvimos la posibilidad y el placer de coincidir con María Teresa Ruiz Cantero, que vino con una comunicación de algo que estaban trabajando en ese tiempo. Pero bueno, que se considera los medicamentos en su aspecto social y cultural, no solamente como objetos materiales que tienen un efecto sobre la salud y la vida de las personas, sino también como objetos simbólicos, como objetos que tienen significados, que son además cambiantes, ¿no? Y esos significados producen y transmiten ideas. Además son objetos que viajan y que en esta sociedad global, digamos, ¿no?, pues también tienen una dimensión interesante de analizar, que luego ya digo que creo que veréis con Ágata. Pero bueno, el campo de la historia de la anticoncepción es uno de los campos que está teniendo más número de trabajos y más interesantes. Ahí he puesto solo algunas cubiertas de algunos libros que hablan, que son sobre Alemania, Inglaterra, Portugal, Italia, Francia, en fin. Muchos de ellos se han centrado en estudiar algo que, en rescatar el papel de mujeres que fuera de la medicina han contribuido, como os decía antes, a transformar también la medicina, pero sobre todo han contribuido a transformar las identidades de las mujeres, por lo menos en Occidente. Estoy hablando del movimiento de salud de las mujeres. ¿Qué es el movimiento de salud de las mujeres? ¿Qué es lo que se ha trabajado en alguno de estos trabajos?
Es una corriente del feminismo que nace a finales de los años 60, que está centrado en la crítica al sexismo de la medicina y a la medicalización de las mujeres y que se proponía enseñar a las mujeres sobre aspectos básicos de su cuerpo y de su salud. En la década de los 70 existieron, como pone ahí, a final de los 70 en Estados Unidos más de 1000 grupos y hubo grupos similares en Europa y en América Latina. Lo que, además de esto, pues todo este movimiento amplió su crítica a todo el sistema sanitario y bueno, un proceso de denuncia del sistema asistencial, compañías farmacéuticas, tratamientos médicos quirúrgicos innecesarios, etc. Esto, que en ese momento tenía lugar fuera del sistema, pues acabó también afectando al sistema, que se empezó a plantear pues cuestiones que hasta entonces no eran prioritarias. Este movimiento contribuyó, entre otras cosas, a la introducción del consentimiento informado, de la necesidad que ellas denunciaron, ¿no?, de informar a las mujeres, pero que luego se amplió a toda la población, ¿no?, de cuáles eran los procesos que iban a tener lugar cuando una persona llegaba. ¿Tengo que ir cortando? Ya acabo. Lo más importante que han estudiado y que a mí me parece interesante señalar es la forma de trabajo de estos... ¿Ya? ¿Me tengo que cortar ya? Pues corto. Me parecía que me quedaba un poco. La forma de trabajo de este movimiento de salud de las mujeres, un trabajo basado en los grupos de autoconciencia, grupos de mujeres que se reunían para estudiar, pero no solamente para estudiar, sino también para cuestionar lo que estudiaban, libros de anatomía o de fisiología o lecturas determinadas, y además para cuestionarlas y para enriquecerlas y contrastarlas con su experiencia personal del cuerpo. Va a ser muy importante en estos grupos de esta rama del movimiento feminista la autoexploración, el autoconocimiento y el uso del espéculo, es decir, de una tecnología exclusivamente médica, en la reapropiación y en el uso para el conocimiento de su cuerpo. El poder acceder al interior del cuerpo de las mujeres por parte de las mujeres, pues se convierte en un objetivo, y esa imagen que seguramente que habéis visto muchas veces, de con mi espéculo yo soy fuerte y yo puedo luchar, y le está dando ahí con todo el espéculo en la cabeza, pues es precisamente una de las... resume bastante bien lo que este movimiento pretendía, educando a las mujeres, haciendo que las mujeres aprendieran por sí mismas, ¿no?, un conocimiento que luego difundieron en libros. Esas imágenes tienen que ver con algo que, por cierto, ahora se está retomando y que no sé si lo conocéis. Mis alumnas del máster GEMA invitan todos los años, desde hace 3, a un grupo que hace un taller de autoconocimiento, y ese taller que también ayuda a las mujeres a familiarizarse con su cuerpo, pues tiene mucho que ver, aunque no sé si ya lo saben, ¿no?, pero tienen una directa relación con todo este movimiento de salud de las mujeres que planteó otra forma de conocer y desafió muchos tabúes que había en ese tiempo. Aquí veis a las mujeres en esta de abajo, ¿no?, que están precisamente aprendiendo a mirarse. Ya, pues ya está, ya acabó. Estas mujeres crearon centros, escribieron libros, ese es uno de los libros, no os voy a hablar de él, y también tuvo su representación en España, aunque bastante más suave, porque en España el movimiento de salud de las mujeres estuvo prácticamente integrado en el movimiento feminista y en las distintas ramas del movimiento feminista, sobre todo en las ramas radicales e independientes del feminismo español. De todas maneras, hubo algunos que duraron muy breve, como son la Comisión de Planificación Familiar, el colectivo feminista Pelvis de Palma de Mallorca, creado por Leonor Taboada, que fue una de las introductoras del movimiento de salud de las mujeres en este país, o este último catalán, Mujeres por el autoconocimiento y la anticoncepción. No voy a hablar más, pero sí quiero poner esta,
última, vamos a ver, ya para cerrar. Perdonar que me haya pasado, bueno, esto del thank you es porque queda fatal, pero en fin, lo he cogido de una diapositiva de otra charla, ¿no? En otro idioma. Entonces, en definitiva, quiero volver a eso que decía antes, ¿no? De cómo la historia que se hace hoy tiene mucho que ver, los temas de historia que nos planteamos tienen mucho que ver con los temas de la vida social que nos interesan hoy a quienes nos dedicamos a este campo. Nada más. Gracias. Pues sí. Espera. Ten cariño. Acércatelo un poquito para que se oiga. ¿Esto es? ¿Cómo es? Así. Ahí va. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, pues gracias a María del Mar por darme la oportunidad siempre de participar en las diferentes actividades de género y salud que se realizan en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Siempre que vengo de Alicante a Granada, que ya me lo sé de memoria, el camino, vengo pensando que voy a aprender, porque de las preguntas que se suelen hacer aquí, una siempre aprende y me voy dándole vueltas, ¿verdad? Luego. Y bueno, pues os voy a contar un poquito la experiencia que estamos teniendo con un proyecto de investigación financiado por el Fondo de Investigación Sanitaria, porque yo lo que creo es que es necesario zambullirse en la evidencia científica y ver exactamente si existen esos sesgos de género y si podemos modificar la práctica profesional y también influir en las políticas. La verdad es que a pesar de que lo intentamos, ¿verdad?, aportando evidencia científica sobre los sesgos de género, luego los directores de los diferentes organismos y a pesar de la ley de igualdad pues no lo ponen en práctica. Por ejemplo, el CIBER, María del Mar y yo efectivamente hemos acabado, y María, hemos acabado un artículo que está publicado en Gaceta donde se ve que el CIBER, que son los centros de investigación biomédica en red, pues contrata menos mujeres que a hombres jóvenes, por ejemplo, o apenas tiene directoras de los grupos de investigación. No tienen plan de igualdad, es decir, que a pesar de que lo intentamos, evidenciando las desigualdades que existen, pues no digo lo que pienso, porque estaría feo. Bueno, entonces, sabéis, ¿verdad?, que bueno, este es un vídeo que no se ve aquí, pero que en definitiva lo que muestra es lo que es una arteriografía coronaria y cómo lo que es una técnica diagnóstica y terapéutica a la vez para eliminar los trombos, ¿verdad? Bueno, la verdad es que hoy no vengo a hablar de sesgos de género, sino de innovaciones de género, porque yo creo que es un salto cualitativo muy importante que se ha hecho en estos últimos años. En lugar de hablar de cuáles son los problemas y señalarlos con el dedo, que no le gustan, lógicamente, a los profesionales sanitarios que le digan que están haciendo las cosas mal, hace unos años, desde Europa, apoyado por la Comisión Europea y liderado por la Universidad de Stanford, llevan a cabo un proyecto que se llama Innovaciones de Género, que yo os animo a que entréis en la web que tiene el proyecto porque realmente es interesante. Los sesgos de género, que ya fueron definidos en el año 91 como que hay un diferente esfuerzo diagnóstico y terapéutico a igualdad necesidad de hombres y mujeres, y en concreto surgieron y fueron impulsados por este primer estudio hecho en 30.000 pacientes del Hospital de Harvard y 30.000 del Hospital de New Haven, donde se evidenció que se hacían más angiografías coronarias a hombres blancos respecto a hombres no blancos, y a estos más que a mujeres blancas y a mujeres blancas más que a mujeres no blancas, con diferencia estadísticamente significativa, que fue como el pistoletazo de salida de los estudios sobre sesgos de género, y que todavía se suelen citar, pero la verdad es que tampoco hay tantos estudios más
o sí hay, sobre diferentes patologías, pero no tanto como debería de haber. A mí me parece que es necesario que historiadoras de la ciencia o historiadores de la ciencia estudien cómo han sido establecidos los puntos de corte de normalidad y anormalidad de las pruebas diagnósticas, porque en el camino se quedan muchas mujeres que, teniendo el problema, como las pruebas diagnósticas tienen puntos de cortes establecidos para los hombres, no se detectan en las mujeres, que esto es un poco lo que pasa con el infarto agudo de miocardio. Se lleva tiempo haciendo insistencia sobre estos sesgos de género en la práctica profesional, que sin duda se enseñan en las universidades y que sin duda el origen lo tenemos en la propia generación de conocimiento, que es la que es sesgada. Por eso es necesario hacer estudios de historia de la ciencia y rescatar la bibliografía que hay sobre la producción de conocimiento sesgada en las diferentes patologías. En el camino, yo pongo siempre esta diapositiva porque me parece muy buena. Llevamos años diciendo verdades incómodas y, bueno, pues de alguna manera sintiendo un cierto grado de soledad, acompañada afortunadamente de otras colegas y de algunos colegas, porque a los profesionales sanitarios en general, ni siquiera a la sociedad les gusta oír que hay una práctica de un conocimiento sesgado, pues produce una práctica sesgada en perjuicio de las mujeres. De ahí que surge el proyecto de innovaciones de género. Aquí tienen la página web, como luego dejaremos las diapositivas, pues aquí podéis acceder a ello. Ahí está dividida en 4 apartados de estudios de casos que son muy, muy buenos y muy cortitos, como suelen ser siempre en el mundo anglosajón, con bibliografía, por supuesto, sobre innovaciones de género en la ciencia, en la salud y en la medicina, que es esto que tenemos aquí, en las ingenierías, y está muy ligado, por cierto, de manera indirecta a la salud, la mayoría de los casos, y también en relación con el medio ambiente. Porque lo que intentan demostrar es que hay un valor añadido a partir de la incorporación de la perspectiva de género, en concreto en relación con la equidad, pero sobre todo en relación con la calidad de los servicios en general. Porque esto de la equidad parece que interesa menos, a pesar de que están relacionados con los derechos humanos, pues mostremos el lado de la calidad de los servicios sanitarios y de la eficacia y de la efectividad y de la eficiencia de la incorporación de la perspectiva de género. Y eso es lo que intenta mostrar con evidencia científica y con datos muy objetivos. En concreto, por ejemplo, aquí podéis ver lo de las coronariografías y el dolor de pecho. Lo que muestran es que las mujeres jóvenes tienen pequeñas estrecheces y se tienen ya desde la juventud, de hecho se tienen desde la infancia, y sin embargo los hombres y las mujeres mayores lo que tienen es una estrechez muy grande y de ahí la mayor letalidad, ¿verdad? Y mortalidad precoz. Bueno, pues como esto van mostrando evidencias muy, muy sencillitas, pero muy, muy, muy claras y muy contundentes. Y entonces, pues nosotros pensamos hace un tiempo, vamos a ver lo que tendríamos que hacer enfermedad tras enfermedad, tras enfermedad, tras enfermedad. Vamos a hacerlo con una, como pueda ser la espondiloartropatía, pero hubiéramos podido coger cualquier otra. Hay evidencia con el tema de la úlcera péptica, que desde que se sabe que el Helicobacter pylori es el agente causal, ya se diagnostican más úlceras en mujeres. Hay evidencia con las EPOC, que eran, ante una disnea, pues eran más diagnosticadas las mujeres de asma y los hombres de enfisema, y ahora con la aplicación del espirómetro pues ya se ve que los porcentajes son parecidos de EPOC en mujeres y enfisemas en mujeres y hombres. Pues vamos a otra patología y aquí vamos a ver, lo que pasa es que en lugar de darle la perspectiva de sesgos de género se la hemos intentado dar en cuanto a innovaciones de género, ¿vale? Esta es quizá la diferencia. Las espondiloartropatías son patologías que, bueno, históricamente se asociaban a los hombres, la famosa espondilitis anquilosante, pero que ahora se sabe que es un grupo, una familia de enfermedades. Y bueno, aquí tenemos cómo es la figura, ¿verdad?, de los hombres que son afectados de la columna vertebral, ¿verdad? La espondilitis anquilosante es así, pero son una familia y no solamente es la espondilitis anquilosante. Esto se ha sabido con posterioridad al conocimiento sobre la patología que se llama espondilitis anquilosante con el paso de los años.
En relación con el tema de género, lo que se sabe en este momento es que siempre se ha asociado esta patología a los hombres y raramente a las mujeres, 10-1. Por otra parte, hay un retraso diagnóstico que es mayor en mujeres que en hombres. Y por otra parte, que es muy diferente la enfermedad. En los hombres, o la manifestación de la enfermedad, es básicamente axial en la columna vertebral y en las mujeres es periférica. Esa es la gran diferencia. Hay un problema y es que este grupo de patologías ha tenido muchos criterios diagnósticos, de tal manera que hasta los de Nueva York, en el año 84, ni se sospechaba que era una patología de mujeres. Pero no es hasta los criterios últimos de 2009 que ya han dividido lo que se llamaría espondiloartropatía axial y periférica, de tal manera que conscientemente ya sí que se va buscando esta patología en las mujeres tanto como en los hombres. De todas maneras, todavía es una patología, por lo que hemos podido ver, muy invisibilizada para las mujeres. Estos son las grandes características. Por una parte, hay un retraso diagnóstico mayor en mujeres. Por otra parte, al haber un retraso diagnóstico mayor, pues hay un bloqueo en lo que sería el acceso a la terapia biológica que frena la patología tanto en hombres como en mujeres, y como hay ese retraso en el diagnóstico y en la terapia, cuando las mujeres acaban siendo diagnosticadas, hay un daño estructural y un impacto social y económico mayor en mujeres que en los hombres. Y todo es evitable. ¿Por qué es evitable? Porque resulta que los problemas estos son diagnosticables por resonancia magnética. Pero como no es algo que se suele hacer de forma sistemática, lo que se hace son radiografías, y las radiografías, hasta más o menos el 5º año de la patología, no es evidente el problema en la radiografía. O sea, lo podríamos haber detectado con la resonancia magnética, pero hasta que no pasan más o menos 5 años no se detecta por radiografía. ¿Qué pasa? Pues que luego tienes ya unos problemas, los sindesmorfitos estos, que son ya no se pueden ir para atrás, ¿no? Ya la patología está muy asentada y tiene una serie de problemas funcionales y de calidad de vida produce en las mujeres. Estos serían, por lo tanto, los retos: disminuir el retraso diagnóstico, saber que está relacionado con la calidad y la eficacia del sistema sanitario y que hay una terapia para poder frenar esta patología. Aquí tenemos lo que pasa. Lo que pasa es que la presentación, nosotros hemos hecho un estudio en 150 pacientes del Hospital General de Alicante, en las consultas de reumatología durante un año. 96 son hombres y 54 mujeres, porque es verdad que lo que llega al hospital, como hay una no detección en mujeres, lo que llega es más hombres que mujeres. Y aquí tenemos cómo efectivamente hombres presentan una patología lumbar porcentualmente más que mujeres. Y también vemos cómo las mujeres en conjunto presentan una prevalencia mayor de patología, digamos, periférica que los hombres. Simplemente a golpe de vista para que veamos que efectivamente hay una diferencia, como decimos. Y aquí nos hacemos una pregunta: ¿es atípica, lo mismo que en el caso del síndrome de Gentel y del infarto? ¿Es un infarto atípico o simplemente, lo dicho, es típico, pero típico de las mujeres y de manera diferente, ¿vale? Por lo tanto, la innovación de género en este caso, ¿cuál puede ser con estos datos? Que era hacia donde nosotros queríamos ir. Reforzar las diferentes manifestaciones clínicas de las espondiloartropatías según sexo, porque nos damos cuenta que en la atención primaria esto todavía no está cogido. Si comparamos la historia, digamos, la presentación, los primeros síntomas presentados por los pacientes a los que les preguntamos con lo que pone la historia clínica, nos damos cuenta que la historia clínica dice que los hombres tienen mucho más lumbalgias que las mujeres. Y sí dice que tienen las mujeres más patología periférica que los hombres, pero la diferencia es mucho mayor que aquí, si se dan cuenta, ¿no? Si os dais cuenta. Y esto es un problema. Digamos, esto de que la historia clínica cuente diferente a lo que cuentan los pacientes es un problema, que hay una autora nórdica que se llama Kirsti Malterud, que ya dijo que tenemos que hacer análisis de la semiótica médica, desde la narrativa médica, porque la historia clínica es una historia, y tan válida es la historia contada por lo que está reflejado en la historia clínica como la historia contada por los médicos, ¿no? Entonces, un tipo de aproximación que yo recomiendo, la utilización de este tipo de análisis cualitativos.
¿Cuál es la diferencia en el retraso diagnóstico que nosotros hemos encontrado? Pues efectivamente, mujeres 10 años de promedio respecto a hombres 8 años de promedio. Ojo que estos son muchos años de retraso diagnóstico, tanto en mujeres como en hombres. Pero ¿cómo está distribuido? Básicamente, el primer año, desde el comienzo de los síntomas hasta que demanda atención sanitaria, es responsabilidad tanto de hombres y mujeres, más o menos tienen el mismo promedio en demandar atención sanitaria, pero es lo que sería el retraso en la atención sanitaria donde las mujeres digamos, tienen más años de retraso que de los hombres. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es, digamos que esto sería una innovación de género, es explicar si el retraso depende de los pacientes o del sector sanitario, y en este caso concreto pues podemos ver que básicamente la diferencia que hay entre hombres y mujeres depende del sector sanitario. Nos vino muy bien también conocer por cuáles otras patologías eran diagnosticados hombres y mujeres con espondiloartropatías al final. Y la verdad es que las espondiloartropatías eran confundidas con otras 56 patologías o signos o síntomas erróneos diferentes. En concreto, las mujeres, solo un 11% de ellas se les diagnosticó como primera diagnóstico la espondilitis anquilosante, mientras que los hombres un 30%. Luego ya vemos cómo se le dio como otro diagnóstico previo, un 42% a mujeres, que no era espondilitis anquilosante o espondiloartropatía, y a los hombres un 36%, hasta 5 diagnósticos alternativos, erróneos, lógicamente, previos al de la espondilitis anquilosante. Y aquí lo que nosotros intentamos es lo que ya os he comentado, ¿no? Ver de alguna manera con qué otras patologías era confundido y esto cómo causaba un retraso diagnóstico. Estos son los diagnósticos erróneos alternativos, ojo que a hombres tanto como a mujeres. Hernia discal, artritis ciática, artrosis, escoliosis, fibromialgia, tendinitis, fascitis, gotas, acroileitis, psoriasis, fiebres reumáticas, síndrome de Reiter, espolón, esguince, cervicalgia. Y a las mujeres otras tantas. El tema de la fibromialgia especialmente es muy confundido en la espondiloartropatía con la fibromialgia. Y esto, que es tan sencillo, lo que sería el diagnóstico, es casi patognomónico lo de la talalgia. Las mujeres le das con el martillito de explorar y casi gritan. Y sin embargo, esto que es tan sencillo, pues la verdad es que lo siguen confundiendo con la fibromialgia, sobre todo en atención primaria. Vale, confunde con síntomas, lumbalgias, o sea que los diagnostican de síntomas, aquí tenéis las diferentes síntomas, los confunden con signos, pinzamiento, inflamación muscular, esclerosis, y lo confunden con otras causas inespecíficas como les diagnostican desde la atención primaria, reuma, no tiene nada, sospecha de cáncer por no ir al baño, inadaptación a España por jugar al fútbol, excesivo coche, cosas de la edad por crecimiento. Y en las mujeres por estar tiempo de pie relacionado con la obesidad, cosas de huesos. Es decir, todos estos son diagnósticos que han recibido estos pacientes antes de... Interesante es ver que esto condiciona la percepción de la buena y muy buena salud. Si os dais cuenta, en el prediagnóstico, estos son las mujeres, un 13% solo identifica buena o muy buena salud respecto a los hombres, un casi 20% antes del diagnóstico, y sin embargo, cuando ya son diagnosticados y tratados, aumenta la buena y muy buena percepción de salud, tanto en el caso de las mujeres como en el caso de los hombres. O sea que el no tratamiento está afectando la percepción del nivel de salud. Y está afectando lo que sería la funcionalidad, que es el índice BASFI, este de aquí, y la calidad, la actividad de la persona. En concreto, las mujeres, lo peor es hacia 10, va en un rango de 0 a 10, es hacia 10, y como veis aquí, las mujeres perciben más problemas en sus actividades cotidianas y también, más que los hombres, quiero decir, con diferencias significativas, y las mujeres también perciben peor funcionalidad que los hombres, porque claro, no están diagnosticadas y no están tratadas. Tienen afectación de las relaciones laborales, afectación de las relaciones familiares y afectación de las relaciones de pareja, un buen porcentaje de esta población con enfermedad. Y
es el dato económico que también hemos podido calcular. Prediagnóstico y después de posdiagnóstico, los costes de la enfermedad en estos pacientes. Como podéis ver aquí, lo más significativo son los costes indirectos ligados a la pérdida de horas de trabajo, en el caso de los hombres más que en el caso de las mujeres. Pero podemos ver que casi es el doble el coste de la enfermedad prediagnóstico en los hombres respecto a las mujeres. Sin embargo, luego ya cuando son diagnosticados y tratados se iguala el coste de la enfermedad tanto en hombres como en mujeres. Los biológicos son caros y es cierto que aumenta mucho el coste de la enfermedad derivado de los biológicos. Yo nunca sé si enseñar esto al sector sanitario y dentro del ámbito económico, porque digo, no sé si querrán tratarlos, pero la realidad es que se pierden muchas jornadas laborales, sobre todo, y en calidad de vida. Esto solo es un flash, porque le hemos hecho, digamos, entrevistas cualitativas, y aquí podéis ver cómo nosotros pretendemos poner de manifiesto las diferencias, las repercusiones económicas, que lo anterior, y sociales, en este caso, cómo afectan en el ámbito productivo. Pues básicamente las estrategias de las pacientes tienen algunas que son similares, como las que tenéis aquí: abandonos del trabajo, despidos pactados, prejubilaciones, evitan bajas laborales. Mujeres, ¿qué hacen? Pues toman medicación para irse al trabajo. De manera agresiva, diríamos nosotros. Ven muy bien lo de la media jornada, hay presentismo, sobre todo en las mujeres que trabajan dentro del sector de la limpieza, y digamos que el tema de los turnos, cambio de turnos, funciona bastante bien a las mujeres enfermeras dentro del sector sanitario. Y los hombres lo que hacen sobre todo es cambiar de trabajo. Luego, los empresarios, ¿qué hacen? Pues básicamente utilizan más estrategias positivas y negativas para el caso de los hombres y, negativas más para las mujeres y mixtas, diría yo, para el caso de los hombres. Y el ámbito sanitario sí que trata mejor como estrategias a las mujeres con espondiloartropatía. En este caso, el sector sanitario va adaptando, va cambiando las de trabajo. En general, despidos es lo que hacen los empresarios, y en el caso de los hombres, adaptaciones del puesto de trabajo, sugieren, presionan bajas laborales, también permanentes, y en algunos son buenos empresarios, hasta los acompañan al médico. Y luego los autónomos es quien los tienen peor. Las mujeres abandonan, literalmente abandonan, las autónomas, algunas trabajan con dolor, y a los hombres se les sustituye o simplemente dejan de trabajar si tienen dolor. Y la última, que es esta, que es dentro del ámbito reproductivo, del ámbito de familia. ¿Qué ocurre? Pues hay, por una parte, casi todo el mundo dice que le cambia el humor, peor carácter. Las mujeres son cuidadoras de hombres, siguen cuidando, y otras mujeres cuidan de las mujeres que tienen espondiloartropatías. Luego, las mujeres cuidan de los hijos, nunca se dejan las mujeres en las tareas reproductivas, y los hombres todo lo más comparten juegos. Y en las tareas domésticas, la mujer dice que son necesarias seguir llevándolas a cabo y los hombres piensan que son accesorias. Y normalmente lo que hacen es, si les toca alguna tarea, dicen que están enfermos, toman medicación y lo dicen, Digo, uy, yo es que estoy muy dolido, luego del trabajo pues ya lo dejo. Y luego, algo que también está afectado son las relaciones de pareja, que muchos no han podido encontrar pareja, otras se divorcian o se separan derivado de la rigidez y los problemas de discapacidad que produce la espondiloartropatía. Y bueno, entonces, de alguna manera, nosotros lo que hemos intentado es mostrarle al sistema sanitario, o pretenderemos cuando lo publiquemos, que esto está recién acabado, cómo incorporar la perspectiva de género es útil para identificar todas este tipo de, digamos, de aspectos que se tienen que reformar tanto dentro del sistema sanitario como económico, como dentro del hogar. Pues nada, gracias. Muchísimas gracias. No, voy a escaparme. Espera que me levanto, Pásate aquí. Sí, sí. El micrófono. ¿Dónde? Aquí. Ahí mismo, yo quiero. Ahí va. Espera, no es para eso. Si no va a hacer.
hace ruido. Al revés, eso es, perfecto. Buenos días. Bueno, buenos días. Lo primero que voy es a agradecerle a María del Mar, que me ha llamado a mi casa, me ha tenido que llamar a mi casa, a mi teléfono, para contarme esto, y porque claro, no tenían mi correo en la escuela, me mandaban los correos al de la Junta de Andalucía. En fin, los despistes están siempre presentes en nuestras vidas. Total, que ya María del Mar me llama y ya por fin Arantxa me manda el programa y yo le digo a María del Mar que sí. Pero María del Mar me quiere como profesora y yo confío en que me quiera como no profesora, que es lo que soy desde julio. Así que, de todos modos, sí le agradezco que me haya llamado porque como yo he estado muy unida a esta experta y muy vinculada a él, y ha sido una de mis grandes, digamos, aventuras en los años que he estado en la escuela, pues me gusta mucho estar aquí, ¿no? Porque tengo mucha relación y relación muy especial también con algunas de las personas que estáis aquí, así que estoy contenta de estar aquí, a pesar de que ya no tendría por qué estar aquí. Bien, pues yo lo que voy a hacer en este rato es intentar defender esta tesis, que el feminismo está ya en esta propuesta y que yo creo que nosotras como feministas tenemos que estar también en este camino, que es pasar de la adaptación a la transformación. Y para ello os voy a reflexionar, voy a plantear los resultados de uno de los últimos proyectos de investigación que yo he trabajado, que hemos trabajado, que hizo un tránsito desde, porque se trata de una línea de investigación que empezamos hace 25 años, en donde las médicas eran objeto de estudio y por tanto estudiábamos qué es aquello que las médicas aportan al sistema sanitario. Esto nuestros resultados, que están hechos con médicas y médicos de familia de Andalucía, pues arrojaban un conocimiento que está absolutamente contrastado y que se encuentra en la bibliografía internacional, ¿no? Y muestra que, bueno, que las médicas tienen rasgos diferentes a los médicos y que las médicas no son una carga para el sistema, como han dicho algunas voces, ¿no? Algunos líderes de opinión, son una oportunidad para el sistema sanitario. Pero bueno, pasamos de este punto de vista de las médicas como objeto a las médicas como sujeto de estudio para dar cuenta del conocimiento situado de las médicas y de lo que esto aporta tanto para ellas como para el sistema sanitario. Entonces, en estudios previos a este, del cual os voy a hablar un poco más, lo que habíamos encontrado, siempre estoy hablando de medicina de familia en Andalucía, lo que habíamos encontrado era que las médicas, era un estudio cuantitativo, habíamos encontrado que las médicas consiguen menos logro objetivo de los médicos. ¿Qué es el logro objetivo? Pues la realización de una serie de actividades, contábamos hasta 24 actividades, que son pues logros objetivos, es decir, que se pueden tocar, son palpables y que mira por donde muchas de ellas coinciden con los méritos que están reconocidos en la carrera profesional en Andalucía, ¿no? Bueno, pues las médicas tienen menos de este tipo de logros, ¿no? De 24 que evaluábamos, 13 tipos de actividades las realizan menos las médicas. Pero después medíamos su percepción de logro, lo que se llama en la literatura logro subjetivo, y encontrábamos que a pesar de tener menos logro objetivo, estaban igual de satisfechas con su logro. Bueno, entonces dijimos, ¿qué está pasando? Y para profundizar en este resultado y para explicar el mismo, lo que hicimos fue un diseño cualitativo, que es del que os voy a hablar a continuación, en donde queríamos incorporar, como hace la metodología cualitativa, el punto de vista de las médicas y las experiencias de las médicas. Hicimos 12 grupos de discusión que estaban segmentados por sexo, por edad y por estar o no desempeñando la dirección del centro de salud. O sea, 6 grupos de médicos, 6 grupos de médicas.
sabemos que la metodología cualitativa posibilita la toma de conciencia, ¿no? La metodología cualitativa tiene un importante componente de investigación-acción y da lugar a que las personas que participan en los grupos de discusión hagan una toma de conciencia. El nuestro fue muy interesante porque yo voy a hablar de los grupos de médicas, no de los grupos de médicos. Las médicas tomaron conciencia de la situación de desigualdad en que se encuentran en su desarrollo profesional y lo expresaban de variadas maneras. Para contrastar esto, alguna vez aludiré a alguna característica también de los médicos. Bueno, lo que os voy a contar lo ha publicado la Universidad de Granada con apoyo del Instituto de Estudios de la Mujer y dio lugar, es un proyecto de investigación que dio lugar a una tesis doctoral que presentó Lorena Saletti y que después pues ha sido, como veis aquí, publicado. Es decir, yo voy a decir algunas cosas muy breves sobre los resultados de este proyecto, pero quien tenga más interés pues lo puede leer en este libro que está disponible. La pregunta que a mí me interesa y que voy a dar algunas pinceladas de lo que dicen las propias médicas acerca de ella es cuáles son los obstáculos para la igualdad. Y la reflexión a la que realmente yo creo que tenemos que acceder es de qué hablamos cuando hablamos de igualdad. ¿Quién cambia para que se produzca la igualdad? ¿Qué valores son los que prevalecen para que podamos decir que existe cierta igualdad y de qué tipo de igualdad estamos hablando? Realmente estamos hablando de la igualdad de oportunidades, pero no estamos hablando de la igualdad de resultados. Y las médicas del estudio esto lo ven de manera absolutamente meridiana. ¿Qué dicen las médicas? Bien, algunas diferencias sustanciales de los discursos de las médicas y con una pincelada de médicos para contrastar las diferencias, claro. Las médicas enfatizan el componente afectivo de los vínculos de pares y pacientes. He traído una serie de citas, pero no las voy a leer porque me voy a entretener y más me interesa que podamos tener un tiempo para el debate. Entonces, traía algunas citas textuales que son muy ilustrativas, pero voy a pasar de leer las citas. Bien, sin embargo, los médicos vinculan más la percepción de logro a los méritos institucionales. Preguntado a los grupos de qué creen que dependen sus logros profesionales, las médicas atribuyen un papel importante en su carrera a las responsabilidades familiares, al apoyo de la familia y al equilibrio entre su vida familiar y laboral. Esto mantenerlo en mente porque es sustancial. Por su parte, los médicos atribuyen mucha mayor importancia para su carrera a medidas procedentes de la organización sanitaria. En su trayectoria profesional, la mayoría de las médicas priorizan la satisfacción y el cuidado de la familia. Esto conduce, como es obvio, a trayectorias discontinuas, poco o nada planificadas, con poco apoyo institucional, y solo algunas de las directoras sí muestran en sus discursos mucha más orientación hacia su desarrollo profesional. Igual que ocurre con frecuencia con los médicos. Bueno, aquí hay frases célebres y antológicas que seguramente nosotras mismas hemos dicho a veces en alguna ocasión, ¿no? Ciertas cosas yo no las he podido hacer, me he retirado, he tenido muy claro que lo primero era mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Las médicas jóvenes y las médicas mayores, en lo que tiene que ver con sus relaciones con el poder, ¿no? y en su sentimiento respecto al poder, pues estos dos perfiles de médicas sienten que es algo extraño, que no tiene nada que ver con ellas. Sin embargo, hay algunas directoras en que sí explicitan que su cargo les permite crear y mantener un modelo de gestión diferente. Y eso es lo que las mantiene, eso y el apoyo de su equipo es lo que las mantiene con la gana de estar ahí, ¿no? Desempeñando la dirección del centro de salud. Ellas dicen en algún momento que producir cambios requiere tener poder y estas directoras se plantean su poder como una resistencia al poder. Esto es totalmente Foucaultiano si lo reconocéis. En sus discursos las médicas cuestionan tanto, esto es una conclusión, digamos, no un cierre de todo lo anterior, cuestionan tanto la cultura profesional androcéntrica como los mandatos de género que asignan a las mujeres el cuidado como prioridad de sus vidas. Por ejemplo, dice
es que claro, lo de las jóvenes, o sea, porque claro, dentro de los discursos de las médicas hay cierta homogeneidad, pero también hay heterogeneidad. Y por determinados discursos, las jóvenes tienen una especificidad determinada, como es lógico imaginar, ¿no? Y algunas jóvenes dicen, esto ya nos había aparecido en un proyecto que lideró Teresa Ortiz, que también hicimos con médicas, pero de más especialidades y tal, y donde las jóvenes decían, ser joven y mujer es explosivo, ¿no? Y dicen cosas realmente de gran dificultad, ¿no?, para desempeñar su trabajo. Me ha costado mucho más trabajo por ser mujer. Ser mujer es un condicionante negativo. Y en todos los perfiles de médicas hay médicas, en todos los perfiles de los grupos de médicas hay algunas integrantes que identifican las desigualdades de género en su desarrollo profesional. Además, aunque no las etiqueten como tales, porque estén lejos de, digamos, de esta línea teórica, ¿no?, de la teoría feminista, pero lo dicen de muchas maneras, ¿no? O sea, tienen esa percepción bastante clara. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que lo que está pasando es que, bueno, como pasa con todos los grupos dominados, ¿no?, o sea, esto es un concepto de la sociología. El proceso de aculturación es aquel que se produce cuando, cuando los grupos que están en una posición dominada se asimilan, se acercan, se mimetizan de alguna manera con los grupos que están en la posición de dominación, ¿no? En el esquema patriarcal sería qué es lo que hacen las mujeres para llegar a parecerse, a adaptarse, en este caso, a un modelo de desempeño que no está diseñado desde el punto de vista de las mujeres, está diseñado desde el punto de vista de los hombres, por eso decimos que es patriarcal. Y esto produce un desajuste, produce un disconfort, produce un cierto malestar, ¿no? Yo me pregunto, porque escribiendo esto, de pronto pensé, digo, bueno, ¿qué mujeres entre las que hemos accedido a más cotas de igualdad en nuestro sistema, en nuestra sociedad, nos sentimos realmente confortables con esa igualdad? Yo dejo ahí la pregunta. Desde luego las médicas no están confortables y son, evidentemente, son de las mujeres que han accedido en nuestro sistema a mayores cotas de igualdad. Han estudiado medicina, muchas tienen un trabajo, etcétera, 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 ¿no? Y ellas no están confortables. De hecho, algunas dicen, sobrevivir muchas veces en un ambiente hostil es un logro. O sea, identifican como logro sobrevivir en un ambiente que no es el que ellas desean, ¿no? Y claro, como los géneros están jerarquizados, los logros también están jerarquizados para las médicas. Entonces es interesantísimo en un momento en que en varios grupos de médicas empiezan a hablar de sus logros, incluso las directoras, y hablan de logros pequeños, triviales, domésticos, de andar por casa, exitillos. Ningún médico habla así de sus logros. Hablamos cuando hablamos de igualdad. Yo vuelvo a esa pregunta. ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué es lo que está pasando? Que yo creo que han dado sus frutos, que han sido necesarias, no que han sido, que son necesarias, pero que producen un cierto grado de satisfacción institucional y política. Y desde luego yo creo que a las mujeres no nos producen ese grado. Y al feminismo, por supuesto que no, porque son políticas de igualdad absolutamente insuficientes. Y, en cierto modo, de adaptación, no de bueno, en cierto modo no. Son políticas de adaptación, no son políticas de transformación. Y el feminismo sabemos que es transformación. Claro, las mujeres, las médicas, yo veréis que cambio de mujeres a médicas y de médicas a mujeres, porque creo que esto es extrapolable, lo que nosotras hemos estudiado con las médicas a cualquier grupo profesional, ¿no? Sale lo mismo, de hecho la literatura así lo dice, ¿no? Pues las mujeres acceden a un mundo a través de las políticas de igualdad donde la norma estándar es masculina y entonces ellas se ven sometidas a dos demandas, a dos tipos de demandas simultáneas, ¿no? Que son la demanda de ser
mujer, de ser femenina, y la demanda de ser profesional, que tiene una gran carga, una carga importante de adaptarse a un patrón más masculinizado. ¿Qué quiere esto decir? Que como responder a los dos tipos de estándares simultáneamente no es posible, y de eso han escrito mucho Bleimar, Almudena Hernando y muchas otras, como es imposible responder a los dos tipos de estándares y de demandas, las mujeres, las médicas, sienten que como médicas son poco mujeres o son regulares mujeres, y como mujeres son regulares médicas. Y ese es su discurso. Si vas en profundidad, vamos, sin tanta profundidad, vas leyendo lo que van diciendo, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece... Bueno, es más, las políticas de igualdad, está claro que no consiguen la igualdad, ¿no? Y bueno, todas hemos leído en los periódicos qué pasa con la violencia contra las mujeres en los países nórdicos, ¿no? Cuando han hecho la encuesta. En fin, esto tiene una interpretación mucho más clara, que es que las maten más. Yo no creo que... que la sometan a más maltratos, no sería esa la explicación, pero el hecho es que las políticas de igualdad que en esos países han llegado a niveles bastante desarrollados, pues no cambian el sistema patriarcal. Esta es la realidad. Y yo, además, creo que muchas veces lo que están haciendo es apuntalándolo. Y hablo, por ejemplo, de algo que a mí me parece especialmente relevante, que es el trabajo a tiempo parcial. Creo que apuntala al sistema patriarcal en la misma desigualdad, sin embargo, es una pieza, es un pilar de las políticas de igualdad. Yo, entonces, lo que creo es que tenemos que desplazar el punto de vista y, aunque tengamos que seguir pensando en las mujeres y que tenemos que cambiar las mujeres, evidentemente, no digo que esto haya que dejarlo al margen, pero sí creo que tenemos que cambiar el énfasis desde aquí a aquí. ¿Qué es lo que anda equivocado en esta sociedad? Y, por tanto, empezar a trabajar en esta dirección. No solo en esta dirección, que es en la que, a mi juicio, se está trabajando. Desde todas las esferas, ¿no? Desde todos los ámbitos. Y empezar a trabajar en esta dirección. Algunas propuestas, bueno, hay propuestas... por ejemplo, Teresa ha hecho una propuesta preciosa, que es lo que se está retomando sobre la sexualidad, ¿no? La historia y las propias, está retomando de lo que las mujeres hacen con su sexualidad. Bueno, eso es una propuesta de transformación absolutamente radical, ¿no? Hay otras propuestas de transformación, algunas de ellas quizá porque no se pueden ser muy representativas, son la de transformación del amor romántico, ¿no? Lo que dice Ana Jonado-Stier, que las mujeres entregamos cuando nos enamoramos no solo el amor, no solo el éxtasis erótico, que dice ella, sino también los cuidados, ¿no? Algo que los hombres cuando se enamoran esperan recibir el éxtasis erótico y los cuidados, ¿no? Entonces esta imagen en espejo de lo que es el amor romántico es una de las piezas centrales que hay que transformar, evidentemente. Hay que transformar las relaciones, hay que deconstruir la separación esta tan artificial de las relaciones público-privado, porque están íntimamente unidas, hay que reconceptualizar los cuidados. Y, en definitiva, lo que a mí me gustaría destacar de los discursos de las médicas, ¿no? Porque está presente en sus discursos, es que ellas no solo... hacen una reflexión, ¿no? Y hacen una denuncia, o como queramos llamarle, de cuáles son los obstáculos para la igualdad, que la hacen. Es decir, ella habla muchísimo de obstáculos, obviamente, porque es su problema. Para su desarrollo profesional es su problema, la gran cantidad de obstáculos que encuentran en condiciones de igualdad. Pero ellas también, las médicas, expresan también mucha resistencia a un sistema de logro profesional, de éxito profesional, a un sistema en el mundo laboral que no recoge sus necesidades, no recoge su forma, no recoge su cultura, no recoge sus valores. Está como retándolas a algo con lo que ellas no se sienten identificadas, ¿no? Y por eso a mí me parece esta frase de María Marcú, que precisamente ella también, hablando del principio de logro, aunque ella estudió ingeniera, no estudió médica, plantea si lo que se impone socialmente es la sumisión o la subversión del principio de logro. Es decir, si aceptar
la prescripción universal que el sistema social patriarcal hace de lo que es el logro, ¿no? Es decir, aceptar que esto es lo que se entiende por logro en nuestra sociedad y, por tanto, nosotras tenemos que llegar a esto, nosotras como mujeres, como médicas o como lo que seamos, ¿no? Es decir, sumisión al principio de logro, o lo que tenemos que plantear es subvertir el principio de logro. Y, claro, subvertir al principio de logro es transformar el patriarcado. Así de sencillo. No vamos a hacer la relación, pero no tiene otra manera de hacerse esto, ¿no? Y a mí me parece que las propuestas de las médicas en estos grupos tienen mucho de planteamiento de subversión, o por lo menos dan muchas pistas que nos permiten vislumbrar qué es lo que ellas harían si pudieran, ¿no?, transformar el principio de logro, y cómo se niegan también, o sea, cómo plantean determinadas resistencias al concepto hegemónico de logro. Algunas de estas propuestas que podrían, por supuesto, claro, ellas lo que transmiten, estas palabras no son suyas, son mías, pero ellas lo que transmiten es que el logro es un logro heterodesignado, es decir, que ellas no han dicho lo que tiene que ser el logro. Esto es retomando a alguna otra teórica, ¿no? Y qué es lo que sí se trasluce de sus reflexiones y de sus discursos acerca del logro. Algunas, digamos, transformaciones indiscutibles y necesarias. Sería la necesidad de que el sistema sanitario, y pongo entre paréntesis social, porque bueno, se podría ampliar esto, ¿no?, pero que el sistema sanitario se adapte, se transforme a las necesidades y a las condiciones de vida de las mujeres. Esto es una cosa que está muy presente. La necesidad de que haya cambios en las responsabilidades, o sea, en la vinculación de las esferas públicas y privadas, responsabilidades familiares, en los usos del tiempo, y en la organización también de no solo de los tiempos que se dedican a la familia, sino de los tiempos también que se dedican al trabajo, que haya un cambio de valores en la organización sanitaria. Y aquí hablan muchísimo, tanto las médicas como los médicos, del tema de la evaluación y la evaluación por objetivo, hablan muchísimo. Se ve que es un tema que les preocupa especialmente, claro, porque la gente habla de lo que le preocupa o hablamos de lo que nos preocupa. Y también cambio en los criterios de logro y en los estándares de carrera profesional, ¿no?, que incorporen aquello que las médicas hacen mejor, porque solo, ya os decía, de 24 actividades que medimos, que vamos, yo creo que hicimos un recorrido, no sé si nos faltó alguna, ¿no, Luis? 24 actividades, difícil que nos faltara alguna. Bueno, pues en 13 las hacen menos las médicas, ¿no? Entonces, claro, hay un desequilibrio grande en la evaluación de la carrera, un desequilibrio grande en el sentido de lo que más hacen los hombres de la carrera, en la valoración de la carrera profesional. Y bueno, pues yo cerrar esta intervención diciendo que, como me parece que he querido dejar claro a lo largo de mi intervención, la transformación es imprescindible, y la transformación o la revolución, porque no sé si a alguien le molesta la palabra, será feminista o no será. Y gracias. Bueno, muchísimas gracias a las tres ponentes de la mesa. Ayer estuve viendo un espectáculo del Brujo, no sé si conocéis a este maravilloso artista, sobre Santa Teresa de Jesús. Se cumplen los 500 años de su nacimiento, y él decía que había organizado su espectáculo sobre el concepto de que la mística es una mirada, ¿no? Entonces, trasladando un poco ese concepto de mirada, pues yo quería agradecer a las tres personas que han estado en la mesa habernos ayudado a trasladar esta mirada hacia partes de la realidad que normalmente no son explícitas, no son tan visibles socialmente, y que tienen que ver con los saberes, con las experiencias, con las dolencias y con las necesidades de las mujeres, ¿no? Entonces, quería abrir este debate con esta traslación de la mirada, ¿verdad?,
Así que ahora tenemos unos minutos para las preguntas y antes de pasar al café con recuerdos que tendremos dentro de unos minutos aquí en este mismo aula. Así que doy la palabra al público, a vosotras y a vosotros. Esto no se va a oír. Yo creo que se oye con este. Además, vale. Esto es para desayunar. Ah, vale. Yo soy Fátima Burto, soy pediatra y he hecho el último diploma de salud y género. Estoy muy agradecida al diploma y a todas vosotras porque me ha abierto un campo tremendo. Fundamentalmente recuerdo al comienzo, en las primeras clases que dio Teresa, que de pronto la ciencia se abrió sin límites, porque se destruyó realmente los conceptos que teníamos interiorizados, pero eso abrió todo el campo. De todas formas, quería centrar la pregunta en algo muy concreto. Siempre me ha llamado la atención cómo el patriarcado enfoca la sexualidad. Bueno, es algo evidente, ¿no? Pero ¿hay alguna línea de trabajo, quizás algún tema muy largo, que diferencie, que separe la reproducción de la sexualidad? Porque en mi opinión, y eso ya es mi opinión, la sexualidad solamente es una relación humana, pero resulta que cuando eres propiedad de un hombre, pues la sexualidad ya solamente es suya. Cuando convivir con una persona no quiere decir que la sexualidad pertenezca a esa sola persona. Me parece algo tan limitado que me gustaría saber cuál es vuestra opinión y si hay alguna línea de investigación en ese sentido. Empezamos bien. Sí, hacemos una ronda y ahora después, ¿sí? Bueno, pues mientras se animan, si queréis contestar a esta sencilla pregunta que ha hecho. A mí sí, está sencillísima. A mí bueno, ya sabéis que a mí me toca hablar desde la historia y desde luego, claro que sí que se ha trabajado mucho y para descubrir varias cosas. Algo que, por una parte, que no sé si es pesimista o optimista, pero en fin, que durante siglos y desde luego durante el último siglo y pico, la idea de reproducción y sexualidad para las mujeres ha estado muy desligada. O sea, ha estado muy desligada. Han sabido separar teóricamente en sus cabezas, ¿no? Pero no han tenido los recursos para poder aplicarlo en la práctica. De todas maneras, el hecho de que una cosa sea el placer sexual, supongo que estás refiriéndote a eso, ¿no? Con la sexualidad, ¿no? Has dicho sexualidad y reproducción. Sí, pero no pues, placer, sino relación humana. Relación humana. Bueno, entonces tendríamos que tratar de definir qué es sexualidad, que no sería fácil. Por eso he preguntado que a qué te referías. Pero sí que se ha trabajado mucho en ver cómo ha habido mujeres que a lo largo de la historia han luchado por teorizar y distinguir entre lo que es tener hijos y lo que es tener unas relaciones sexuales que puedan ser placenteras o no, etcétera, no solamente en el movimiento feminista de la segunda ola y de los años 70, sino desde el siglo pasado y desde comienzos del siglo. Esto ya se estaba trabajando. Lo que es interesante, me parece a mí, es cómo mujeres como, no sé, Emma Goldman, como Margaret Sanger, americanas o viviendo en Estados Unidos a finales del 19, al principio del 20, que ya están haciendo toda una campaña social, política, por esta separación entre las dos cosas, cómo no consigue permear, o sea, y parece que lo estamos descubriendo en cada, o enfrentándonos al dilema en cada momento histórico y de manera individual cada persona, ¿no? Pero sí, yo diría que además la separación entre reproducción y sexualidad, si no te he entendido mal, también la vienen practicando las mujeres de manera abrupta, pues haciendo
sometiéndose a abortos desde que la vida es vida y desde que la humanidad está sobre la Tierra, ¿no? Es decir, una cosa es, o sea, tratando de separar el resultado de sus encuentros, ¿no? y controlar su cuerpo, que me parece que es lo que es importante, ¿no? Su cuerpo reproductivo, la capacidad de su cuerpo de generar nuevas vidas, pues controlándolo a través de manera abrupta o a través también de tradiciones de mujeres que han tenido conocimiento y que han sabido hacer abortos antes de hoy, digamos, ¿no? Antes del siglo XX. Bueno, esto ha sido un poco a bote pronto y paso a alguna la palabra si quiere hablar, o a lo mejor entre el público, si alguna quiere contestar a este tema sencillito. Yo tengo una pregunta para Ana. Es que mañana tengo que dar una conferencia a mujeres empresarias. Y claro, la pregunta, o sea, el tema de las jornadas es ¿por qué es importante contratar a mujeres? Entonces, si yo le digo eso a las mujeres empresarias, igual no contratar a mujeres. Claro, si le digo, mira, es que las mujeres no se sienten confortables dentro del ámbito laboral, es que realmente hay que hacer una revolución, hay que cambiar los valores, los patrones y tal. Porque tenemos otra lucha, que es la igualdad en el acceso al mercado de trabajo, porque sabemos que empodera, ¿no? Entonces, ¿cómo compaginar esta doble dialéctica y práctica? Bueno, a mí no. A mí no me parece doble. Me parece que ninguna de las mujeres que están trabajando o de las médicas que han participado en estos grupos renunciarían a su trabajo y a su carrera profesional. Nosotras tampoco lo haríamos. Es decir, el que no nos guste algo no significa que no queramos estar ahí. La pregunta para mí no es si van a contratar a mujeres cuando saben que las mujeres no consienten, digamos, no se adscriben 100% a lo que les van a ofrecer en la empresa. Bueno, ¿por qué? Primero les interesan las mujeres, aunque las mujeres no participen 100% de lo que esto, ¿me oís bien? Porque yo me oigo mucho. Aunque las mujeres no participen 100% de lo que el mundo laboral les ofrece, las mujeres siguen aportando muchísimo. Y yo lo que conozco son las médicas, no te voy a hablar de la empresa porque no lo conozco, pero vamos, las médicas aportan al sistema sanitario una cantidad de cosas que el sistema sanitario, por supuesto, ni conoce ni valora, pero que si fuera una buena empresa se preocuparía de conocer y de valorar, si fuera una buena empresa. Es decir, que a la empresa le interesan las mujeres desde un punto de vista puramente productivo, de rentabilidad. No entiendo por qué van a decir que no contratan mujeres. Y el tema de que las mujeres se organicen para pedir un cambio, ¿no?, entre otros actores sociales, pero fundamentalmente las mujeres se organicen para pedir un cambio, no, yo en mi opinión creo que porque sea, es decir, no sé, quizá una posición también existencial de cada ser humano, ¿no? Yo creo que porque las cosas sean difíciles o incluso te pongan en riesgo, no hay que dejar de decirlas y de pelearlas desde donde cada cual quiera, ¿no? Claro, te pone en riesgo. A lo mejor si tú dices, es que esta empresa hay que cambiarla, eso te pone en riesgo, pero en fin, esto ya es una cuestión que cada una gestiona como puede o como quiere, o en fin. No sé si te he contestado, Teresa, pero... Bien, ¿alguna...? Víctor, preséntate. ¿A los dos? Ah. Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Sarmiento, yo ahora mismo soy médico rehabilitador en el sistema sanitario y participé en la segunda formación. Y bueno, mi primera intención era hacer una expresión de agradecimiento a las tres, pero sobre todo a Ana Delgado, ¿no? Para mí es difícil introducir el discurso de vamos a modificar el patriarcado cuando
precisamente está por el otro lado tanta presión de vamos a colocar a las mujeres de la forma que sea, ¿no? Que claro, que es que hay que dejarle entrada a esa opción, ¿no? Pero tampoco vamos a llevar las cosas tan lejos como María Teresa Ruiz Cantero nos pone las cosas, porque verá, es que nosotros nos imaginamos una realidad que a veces no es tan tremenda. Y cuando nos ponemos con esas realidades que, es decir, el sistema capitalista va a hacer imposible absolutamente que modifiquemos nada, porque las empresarias solamente quieren a trabajadoras que se comporten como hombres, pues tampoco es así. Hace no muchos años estaban todos, había muchas publicaciones en El País diciendo cuánto aportaban las mujeres gracias a su diferente sensibilidad, gracias a que sabían hacer grupos, gracias a que sabían tomar alternativas y que eran menos rígidas que los hombres. Eso hay que ponerlo en valor. Pero no solamente hay que poner en valor, es que la sociedad hay que cambiarla. Es que de otra forma no vamos a cambiar con la violencia de género. Es que no la cambian en Noruega y tiene que ver también con la producción. Es que hay una alianza ahí, ¿no? Capitalismo y patriarcado. Ahí hay una alianza donde hay que entrar. Y hay que tirar de los malestares. O sea, podemos ser médicas, podemos tener malestar, pero el tema es que tenemos que saber de dónde nos viene el malestar. Y a lo mejor nos tenemos que aguantar hasta que nos jubilemos con nuestro malestar, pero por lo menos teniendo conciencia de dónde nos vienen las cosas, ¿no? Por ejemplo, es que con tu discurso me ha ayudado ahora mismo a hacer las paces con esa médica que me atendió en urgencias cuando yo iba con mi cólico biliar y no me puso ni siquiera un analgésico. Y no lo he entendido nunca. Vamos, no lo he entendido nunca porque me ha costado trabajo introducir este discurso en mi cabeza y tú me acabas de ayudar. Pues claro. Ella estaba respondiendo a los logros que se suponía y a las fórmulas que se suponía que tenía que estar haciendo. Así que gracias. Voy a hacer gimnasia yo aquí. Gracias. Recogemos la Nina. Perdonadme si me salto el orden porque no os veo bien. Bueno, yo también quería felicitaros y me da mucha alegría volver a escucharos, ¿no? Desde el curso yo soy matrona y hice el quinto, ¿no? La quinta edición. Me ha recordado mucho el tema este de la innovación de los de Stanford, cuando Teresa nos contaba aquella, no sé si era monja o era, no me acuerdo, que decía que transmitía el conocimiento, pero que había sido una iluminación de Dios, ¿eh? Eso. Pues me ha parecido un poco, me ha llamado la atención cómo esta estrategia de, en vez de hablar de sesgos de género, hablar de innovación de género para dar a conocer el conocimiento o las diferencias. Cómo siempre no hemos buscado estrategias, que lo hacemos y las mujeres, y supongo yo que allí en Stanford esto estará liderado por mujeres, no lo sé. Para poder al final decirlo, y se ve que vamos a tener que seguir siendo así mucho tiempo porque es la manera más políticamente correcta o que no acepten, ¿no? Me ha venido a mí la idea, recuerdo de aquello. Y también le quería preguntar a Ana que si realmente lo que está pasando es que las políticas de igualdad no están sirviendo, si la paridad para que las mujeres mejoremos nuestra situación, nuestro confort o disminuya nuestro malestar, ¿qué se puede hacer? Porque si realmente la paridad, ahora tanto con la paridad hombres y mujeres, si esas mujeres que nos representan resulta que están reproduciendo roles masculinos, pues flaco favor no están haciendo al resto de mujeres. Realmente es la paridad, es las leyes de igualdad, que es lo que puede ser, que puede hacer cambiar la situación. Venga, gracias. Bueno, cerca y habla por ahí. Vale. Bueno, yo pertenezco a la misma promoción de experta que Nina y también trabajo en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Por la compañera que preguntaba sobre el tema. Y bueno, me ha encantado la participación de las tres. Mis expectativas estaban altas porque yo creo que la revolución interna que significó participar en el Experta fue ponerle nombre a lo que yo sentía, ¿no? Es decir,
feminismo, ¿no? Y llamar las cosas por su nombre. Y no quiero desaprovechar la participación institucional. Yo me llamo Ana Belén Espejo, soy ginecóloga, soy actualmente, gracias al impulso del máster, os lo tengo que decir, del diploma, del experta, jefa de servicio de un hospital regional, el Hospital Regional Universitario de Málaga, y comparto todo el análisis que Ana ha hecho respecto al rol profesional. Yo, como lidero un servicio que es feminizado, somos ginecólogas, ya mayoritariamente mujeres, todos los días convivo con problemáticas de confrontación dentro de la gestión del equipo humano. Se atribuye al que el servicio está feminizado la no cobertura de los puestos de trabajo en relación con la maternidad. Obviamente tengo un equipo de trabajo feminizado y con mujeres en edad reproductiva que aportan infinitamente elementos mucho más positivos que negativos. Sin embargo, cuando analizamos las bajas o cuando analizamos la falta de personal, siempre se atribuye a la maternidad. Yo ahora mismo tengo 5 profesionales de baja, 2 son mujeres por temas relacionados con la maternidad, pero 3 son facultativos mayores con problemas de salud, hombres, y nadie hace ese análisis. Y otra cosa que quería compartir en esta línea es que el sistema es muy rígido y no se permite adecuar para conciliar la vida laboral y la vida personal. Yo misma, en primera persona, os lo puedo decir. Es decir, el acceder a un rol de gestión significa renuncia a facetas de mi vida personal y familiar que no tendrían por qué significar, pero por las exigencias del rol directivo. En la actualidad, en nuestro sistema sanitario público, ya no estamos hablando de la empresa privada, que imagino que será mucho más exigente todavía, ¿no? Entonces, era compartir un poco esas reflexiones y que creo que las políticas de igualdad, y os pongo también un ejemplo, en mi unidad hay ahora mismo 7 personas reducidas por cuidado de hijos. El cuidado, según lo que vosotras me mostrasteis en el máster, que terminé en el 2013, fundamentalmente recae sobre las mujeres. Sin embargo, de las 7 personas que hay reducidas, 4 son hombres. Y yo me pregunto si esas reducciones son para cuidados de hijos o para la compatibilización con el ejercicio privado. Entonces, era un poco poneros ejemplos de lo cotidiano y de lo que vivo todos los días. Gracias. Bueno, hola. Primero de todo, soy Ana Belén Soler, soy médica de familia, trabajo en urgencias de un hospital. Tengo que daros las gracias a las 3, a todo el equipo por estar aquí. Creo que es un momento de encuentro, de mostrar nuestra experiencia y para mí pues, es muy gratificante el poder estar aquí. Yo, gracias a este experta, empecé pues, lo que aquí comenzó como un diseño de un proyecto de investigación que después hemos puesto en marcha en nuestro hospital y que después os contaré un poquito por dónde van nuestras líneas de trabajo. Pero aparte de ese proyecto de investigación que después contaré, se pusieron en marcha muchas más cosas. Yo soy del mismo experto de Nina y de Ana Belén y pusimos en marcha muchas cosas. Lo primero que hice fue, hice en primera persona inicialmente y después aquí con Nina, poner en marcha un protocolo de sesiones clínicas de género y salud. Y en esas primeras sesiones lo que yo hice fue hacer un mini resumen de lo que vosotras me habíais explicado a mí aquí en el experta. Entonces, yo cogía parte de vuestras diapositivas, de vuestras presentaciones y hice, pues como hicimos varias sesiones y pues, un mini experta, ¿no? En las que intentábamos sensibilizar a los profesionales de cuestiones de género y salud. Y la verdad es que ha sido un éxito, o sea, realmente tengo que decir que ha sido un éxito y estoy muy contenta porque la gente de repente, primero he tenido un jefe de servicio que ha estado absolutamente sensibilizado con este tema y me ha apoyado muchísimo, me ha ayudado, pero además es que después de la primera sesión, la gente dice, madre mía, qué ignorantes somos en este tema, cuánto necesitamos aprender, ¿no? Por favor, prepara más sesiones, necesitamos más sesiones sobre esto.
dimos muchas sesiones, bueno, hemos dado muchas sesiones, este año con Nina la verdad es que hemos dado bastantes sesiones, yo creo que con una buena valoración por parte de los profesionales y de las profesionales del centro y de diferentes categorías. Y lo que sí yo me preguntaba ahora, ¿no? Porque sobre todo cuando hablábamos de sesgo en la investigación, de sesgo en la práctica clínica, claro, hay a nivel teórico, hay muchos estudios, pero cuando tú te vas a la práctica, al día a día, a mí me preguntaba, por ejemplo, un cardiólogo, y digo, cardiólogo varón, ¿no? Y me preguntaba, bueno, pero ahora, cuando ya nos ha explicado por los sesgos en investigación y tal, dice, claro, si yo me quiero poner a investigar y quiero poder a mirar, pues qué tratamiento hipolipemiante le voy a mandar a una mujer, ¿dónde miro? ¿Qué estudio dónde lo puedo estudiar para tener en cuenta la perspectiva de género, ¿no? Y no cometer o no favorecer desigualdades, discriminaciones, desigualdades en definitiva? Entonces, ¿dónde puedo remitir a esos compañeros y compañeras que me están pidiendo pues, unas directrices para poder seguir avanzando con un enfoque de género en su práctica clínica? Bueno, hay una palabra pedida más y ya vamos a cerrar el debate porque el café se está enfriando. Bueno, buenos días a todas las personas que estamos aquí y agradecer en primer lugar al grupo organizativo que podamos estar y a los que estamos también, pues agradecer que estemos aquí disfrutando de nosotros mismos, de nosotras mismas. A mí hay dos líneas que me preocupan dentro de lo que es la innovación en el género y salud. Sobre todo cuando empieza los estudios universitarios, porque esas gafas del género, ¿no?, que te tienes que poner y que te pone y que descubres, no están incorporadas dentro de los estudios universitarios ni en la incorporación al espacio europeo en la gran mayoría de las carreras o de los grados. No existe, nada más creo que género y salud en enfermería, pero no conozco en medicina esa incorporación para que se pueda ver. Digo en medicina como puedo decir en economía o puedo decir en X carrera universitaria. Yo creo que falta que eso se extienda dentro de lo que es este grupo de profesionales que van a ser en el futuro los que van a darnos una sociedad distinta. Y creo que hace falta porque desde un principio está enfocando todo desde otra perspectiva. Y después, la segunda cuestión que planteaba es la que yo me encuentro en el día a día mío, cotidiano, en el trabajo. Estamos en unos equipos de gestión que son unidades de gestiones clínicas. Yo hablo de mi entorno. Y mi entorno hace que la transversalidad se disuelva. O sea, que si tú tienes un jefe de servicio que está muy interesado y le gusta y parece que va a tener algún provecho, porque vamos así, ahora mismo, en los tiempos que estamos, con la aplicación de género, puede que promueva algo en esa unidad. Pero extenderlo y hacerlo de carácter transversal es muy difícil en mi entorno, porque no es algo que se te facilite, sino todo lo contrario. Entonces eso también es una propuesta pues, para la Administración que lo tenga en cuenta, que es muy bien la unidad de gestión clínica, pero la transversalidad, ¿dónde queda? Gracias. Bueno, si os parece, hacemos una ronda de contestaciones así conjuntas. ¿En qué orden? Bueno, pues gracias por vuestras intervenciones, Ana Belén, Nina. Voy a contestaros a vosotras dos. O voy a intentarlo, por lo menos, ¿no? Respecto a dónde buscar información, cómo tenerla accesible. María Teresa y yo decíamos, yo la versión positiva y ella la negativa, ¿no? Yo diría que no conozco para nada cómo os organizáis, qué es lo que hacen los cardiólogos y cardiólogas, cómo se preparan, o sea, qué estudian y dónde buscan la información. No lo sé, sinceramente. O sea, me he dado cuenta que he dicho, no, esto es muy fácil, pero es que no lo sé. Pero lo que sí sé es que
hay información de base científica accesible, todas las bases de datos internacionales, en todos los recursos que permiten la recuperación de bibliografía, hay artículos sobre el tema. Igual esto es la parte, como yo esto lo he explicado durante años y años a las alumnas y alumnos de medicina, cómo buscar información bibliográfica, pues pienso que es simplemente querer encontrarlo. Y si se quiere encontrar, si se busca, se encuentra, porque hay literatura más que de sobra. En PubMed, empezando por PubMed, muy facilito. Ahora, yo no sé si se busca ahí y si a lo mejor no sería conveniente el hacer o generar otro tipo de recursos más específicos, más digeridos, más páginas web, más... No lo sé. Pero yo le diría a todo compañero cardiólogo que se deje sorprender. Que se deje sorprender por las posibilidades. ¿Vosotros decís que no? Aquí están los negativos. Bueno, yo os digo que yo busco de cosas muy raras y siempre encuentro, pero muy raras, ¿no? Vale. Sí. Que como realmente hay un sesgo en la investigación y lo que se publica, lo que está realmente en la biblioteca virtual o en los grandes, realmente ya está sesgado de base. Sí, hay sesgado, pero también hay trabajo no sesgado. Sí, pero sobre prácticas clínicas concretas que son el día a día, es que a lo mejor no hay tanto publicado, no hay tanto estudiado. ¿No? Vale. Y no hay. Pienso que no hay, pero no lo sé, vosotras sois la experta. Bueno, por eso he dicho que no sabía. Espera un momento, que la otra intervención acerca de la transversalidad del género y las dificultades que ha habido en los planes Bolonia y en la reorganización de los estudios universitarios para meterlo en los programas. Está metido, digamos, como en la transversalidad, y resulta que la transversalidad casi ha sido jugar a perder, porque igual había sido mejor la segregación y que fuera necesario, obligatorio, que hubiera en todas las carreras, pues yo qué sé, 10 cursos con 10 módulos segregados con X créditos separados para hablar de género, salud, de feminismo, medicina, etc. A mí es una de las cosas por las que me gusta venir aquí, porque tengo la oportunidad de reencontrarme con personas, algunas que han podido ser estudiantes de medicina y otras no, de otros campos sanitarios o no sanitarios, es decir, trabajar con profesionales después de la frustración sincera que yo siento porque en los planes de estudios de la Universidad Española ha sido imposible prácticamente meter esta formación, pues venir aquí es una de las cosas que más me satisfacen y ponerme también eso en primera persona, que es lo que a mí me gusta de este diploma, de este experta, pues es venir justamente y tratar de paliar a posteriori ya, ¿no?, esos déficits, ¿no?, de la formación de grado. Gracias, Ana. Bueno, con relación a la pregunta, yo soy la que piensa negativo, porque la evidencia está ahí, desde luego, pero si cada vez que tienes que tomar una decisión te tienes que hacer una revisión bibliográfica para decidir qué fármaco es el más oportuno, más eficaz, con menos efectos secundarios, pues es un trabajazo, que yo entiendo que no es fácil con todo el volumen de atención sanitaria. O sea, es una de las líneas de investigación que llevo, ¿verdad? Hacer revisiones de ensayos clínicos, y ahora cada vez que me dicen toma tal fármaco, digo, no, porque no hay inclusión de mujeres o porque no se ha mirado cómo interactúa con las hormonas. Efectivamente no hay. La evidencia que hay es que la evidencia de los ensayos clínicos, los resultados es muy mala. Es muy mala, no se puede inferir a mujeres tan fácilmente. Depende del tipo de fármaco, si sintomático, si curativo. Yo lo que diría es que dentro de los sintomáticos nos vayamos a los más antiguos, porque los más nuevos, ahí hay mucha evidencia de que no se han incluido a mujeres o no se hacen análisis estratificados por sexo, con lo cual no sabemos el efecto secundario de esos fármacos. Los fármacos más nuevos se hacen demasiado rápido los ensayos y la verdad es que los efectos secundarios de medio plazo no se conocen. Y por ahí que casi que es mejor los fármacos antiguos para el caso de mujeres. Eso es lo que hay. Yo creo que es un trabajo por hacer, el que tenemos, bien importante, teniendo en cuenta además que para que comercialicen un fármaco
con que haya entre un 20 y un 30% de éxitos ya se comercializa, es decir, que un 70% no ha sido eficaz el fármaco y ya se están comercializando. De todas maneras, el problema no es tanto la eficacia del producto, que se entiende que puede haber plausibilidad biológica, ¿verdad?, como suelo decir siempre, sino la efectividad, es decir, los efectos secundarios, la seguridad de los fármacos, que no está evaluada en mujeres que tenemos esa variabilidad hormonal diferente. La FDA va dando sus pasos desde el 94, pero en Europa sigue habiendo un movimiento de mujeres en Bruselas intentando que la EMA lo reconozca, pero está por hacer. O sea, todo el conocimiento luego no se aplica o no se va a las políticas. Y luego, por otra parte, ya el tema, yo creo que la educación, los programas con perspectiva de género, hubo una oportunidad con Bolonia que se ha rechazado, vamos, que se ha venido abajo. Y sin embargo acaba de salir publicado, este año han salido publicados varios artículos, ahí sí, si buscáis cómo beneficia la perspectiva de género dentro de las carreras universitarias, dentro de medicina, hay algunos artículos de cuáles son las bondades de la incorporación. Y yo creo que con este colectivo tan amplio que ya sois, yo creo que ya sois una red que probablemente, haciendo lo que hacen ellas, poco a poco, podría ser un modelo Andalucía también en la Escuela Nacional de Sanidad hay un diploma y yo creo que lleva gente de toda España, una representación, y son los dos cursos que hay que yo creo que se podría hacer algo para implementarlo ya en la práctica, porque lo estáis haciendo. Y hacer como unas jornadas donde se identifiquen cuáles son las limitaciones y cómo lo está resolviendo algunas personas y otras que están por resolver. Pero la educación es lo básico y no está puesta en práctica. Bueno, yo solo quiero terminar, cerrar un poco, ¿no? Diciendo que efectivamente yo no quería simplificar con lo que he contado. Cuento con la gran complejidad que tiene hacer un cambio de modelo social, vamos, que es como obvio, pero también es verdad que la dificultad no significa retirarse, ¿no? Entonces, en ese no retirarse de querer un cambio, hay cosas fundamentales que se pueden hacer y las estamos viendo, las estamos viendo recientemente, ¿no?, en nuestro entorno. Tampoco he querido decir que las políticas de igualdad no sirven. Alguien ha dicho, ¿es que no sirven entonces las políticas de igualdad que haya más mujeres? Por supuesto que es fundamental que haya más mujeres, por muchos razonamientos que también se han dicho en muchos sitios, ¿no? Lo que significa el nivel simbólico de la autoridad femenina, por lo que significa la masa crítica. Si tú estás en un sitio que quieres algo y estás sola, ¿no?, la abeja reina que dice María Antonia García de León, que llega allí y está como una abeja reina, pues claro, o sea, hay muchos argumentos por la propia justicia, o sea, porque es de justicia que una mujer esté en un sitio, porque, vamos, es como que, en fin, hay tantos argumentos de obviedad para que las mujeres estén, y esto lo han hecho las políticas, bueno, lo han hecho, lo están haciendo, pero bueno, es verdad que se lo debemos a las políticas de igualdad. Por tanto, yo no digo que las políticas de igualdad no sirven, yo digo que, vamos, y no es que lo digo yo sola, es que lo dicen ya muchas feministas, que ha llegado el momento de decir, las políticas de igualdad tienen un tope, y estamos ahí, estamos en ese tope, y lo podemos ver o no ver. Y ese tope hay que seguir trabajando con las políticas de igualdad, por supuesto, porque ahí está una ley que no se cumple, ¿no? Se cumple parcialmente en el público, pero en el privado, por supuesto, la ley no se cumple, etcétera, etcétera, pero tenemos que seguir trabajando en otra dirección, y aquí se han dicho también muchas cosas que son transformadoras, lo que hace Anabel en su hospital, o sea, hay cosas que son transformadoras. Y claro que la revolución no es una cosa de que por la noche nos vestimos y a la mañana siguiente nos vamos a las trincheras, ¿no? Porque no es eso. Pero sí quería abundar en la necesidad de ver qué pequeñas cosas transformadoras podemos ir haciendo en nuestro día a día que no están, por supuesto, contempladas en lo institucional, ni van a estar probablemente, porque lo institucional también tiene sus límites, ¿no? Eso es lo que... No sé si está claro un poco lo que quería decir. Bueno, pues muchas gracias. Bueno.
Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos con un poquito de retraso, pero yo creo que ha merecido la pena. Vamos a hacer un descanso. El café lo vamos a tomar aquí porque el café lo vamos a tomar con recuerdo. Un montaje que han preparado Arantxa y Tachi aquí presentes. Muchas gracias. Así que mientras nos tomamos un zumo, un café, lo que queramos, vamos a ir visualizando, viendo el montaje, ¿de acuerdo? Bueno, muchísimas gracias.